Bueno, en este tema vamos a ver las constantes vitales. Las constantes vitales son unos indicadores que nos permiten valorar el estado de salud que tiene un enfermo de manera objetiva. Es un signo. ¿Acordáis la diferencia entre signo y síntoma? El síntoma era algo que te lo decía el enfermo, tú no lo podías observar. Por ejemplo, el dolor. El signo era algo que podías observar objetivamente, por ejemplo, la coloración de la piel. Pues todas las constantes vitales son signos porque los podemos valorar de manera objetiva y a través de instrumentos de medida. ¿Cuándo se toman las constantes vitales? Pues cuando una persona pierde la salud, está enferma, nos permite valorar su estado, si está mejorando, si está empeorando. ¿Cuáles son las constantes vitales? Tradicionalmente, las constantes vitales han sido la temperatura, el pulso, que nos da idea del número de veces que late nuestro corazón, la respiración, número de respiraciones que hacemos por minuto, si respiramos con dificultad, y la tensión arterial, que ya sabemos lo que es, la medida de la presión de la sangre sobre nuestras arterias. Estas son las que se toman tradicionalmente. Hoy en día se toman más, se consideran más, no son constantes vitales, pero son parámetros afines. Por ejemplo, la saturación de oxígeno es eso que nos miden cuando nos ponen la pincilla en el dedo para saber la cantidad de oxígeno que tenemos en la sangre. Eso nos da una idea de si estamos respirando bien, si nuestros pulmones están bien. La glucemia capilar, la glucemia es medir el azúcar que tiene en la sangre, la glucosa en la sangre, pero lo hacen en un capilar. Acordaros que son los vasos sanguíneos más pequeños. Entonces es ese aparatillo que te dan un pinchacillo en el dedo y lo ponen en el aparato, la gotilla de sangre, y te dice la cantidad de azúcar que lleva en la sangre. Y por último hay otro parámetro que es la presión venosa central. Fijaros, la tensión es arterial, pero esta es venosa, es decir, la presión que tenemos en las venas, pero como dice aquí central, se toma en un lugar que sea muy próximo al centro del sistema circulatorio, que es nuestro corazón, ¿vale? Esto solo se toma en la UCI. Y últimamente, aunque esto no es un signo, que es un síntoma, se está intentando valorar el dolor que tiene una persona en base a unas escalas, que eso ya lo veremos. Bueno, ¿qué debe de hacer el TCAE con respecto a las constantes vitales? En primer lugar, tiene que saber cuáles son los valores normales. Por ejemplo, tiene que saber que la temperatura, el valor normal de la temperatura es entre 36 y 37 grados, que más es fiebre y menos también es malo, ¿no? Tiene que saber cómo se miden, es decir, con un instrumento de medida, el termómetro, el sistema que se utilice para medir esa constante vital, tiene que conocer las unidades. Por ejemplo, en la temperatura la unidad son los grados, y otros aspectos que deben de tenerse en cuenta a la hora de tomarla. Entonces, el TCAE colabora en la medida y en el registro de la gráfica, es decir, el TCAE puede tomar la temperatura del paciente, de hecho la toman los TCAE, puede medir el pulso, la respiración, la tensión arterial, todo esto lo pueden hacer los TCAE, y además lo registra en unas gráficas que hay que permiten ver de una manera rápida cuál es la valoración del paciente. Esto es en el tema siguiente. Vale, pues vamos a ver la temperatura corporal. La temperatura corporal es la cantidad de calor interno que tenemos dentro de nuestro cuerpo, es la cantidad de calor. ¿Cómo obtiene calor nuestro cuerpo? Pues nuestro cuerpo hay unos procesos mediante los cuales produce calor y otros menos los cuales pierde el calor. Los procesos mediante nuestro cuerpo obtiene el calor son diferentes. Por ejemplo,
elementos externos como la ropa, la temperatura exterior nos da calor, el metabolismo de los alimentos cuando llegan a nuestras células y se queman, la actividad muscular, nuestro sistema endocrino con sus hormonas también nos hace que se cree ese calor, pero hay otros procedimientos en nuestro cuerpo que hacen que se pierda calor. Por ejemplo, la evaporación, es decir, cuando sudamos por la piel o cuando respiramos y expulsamos el aire, estamos expulsando calor de dentro de nuestro cuerpo y otros procesos similares. No es necesario sudar para perder calor. Nosotros estamos sudando todo el día, estamos sudando, aunque no veamos ni una gota. De manera que podemos sudar 1 litro, 1,5 litros de agua en un día sin que se vea nada, sin que nosotros observemos nada. Entonces, a los procesos por los cuales se genera calor en nuestro cuerpo le llamamos termogénesis. Termo, que significa calor, y génesis, que significa pues, generación de calor. Mientras que a la destrucción del calor, a la pérdida del calor, le llamamos termolisis. Termo es calor y lisis destrucción, disolución del calor. Vale. Estos términos tampoco son muy importantes, pero sí que tenemos que saber que nuestro cuerpo está constantemente generando y perdiendo calor, y eso tiene que hacerse en equilibrio para mantener siempre nuestra temperatura como hace nuestro cuerpo. ¿Recordáis? Nuestro cuerpo se autorregulaba y de esa manera se mantenía la temperatura. Bueno, ¿dónde se regula la temperatura? Pues todas las cosas, todos nuestros procesos de nuestro cuerpo, al final quien lo controla es el sistema nervioso. El sistema nervioso, sobre todo el central. Entonces, dentro del sistema nervioso, dentro del encéfalo, tenemos una zona que se llama el hipotálamo, que está por aquí. Pues ahí es donde tenemos el centro nervioso que regula nuestra temperatura corporal y que hace que cuando necesitamos calor se pongan en marcha los procesos de generación de calor, y cuando necesitamos perder calor pues se pongan en función otros procesos como la sudoración para perder, de manera que se mantenga siempre nuestra temperatura normal. Vale. ¿Qué factores influyen en la temperatura? Pues influye la edad, la hora del día, el sexo también influye, la actividad física y las emociones. ¿Cómo influye la edad? Pues por ejemplo en los bebés, en los neonatos nuevos nacidos, cuando nace un bebé no tiene todo su sistema nervioso maduro, de manera termina de madurarse en poco tiempo, pero hay cosas que no funcionan todavía bien, y una de ellas es el control de la temperatura. Es por eso que con los bebés hay que tener mucho cuidado de que no se enfríen, porque se pueden entrar en hipotermia rápidamente, porque no regulan la temperatura como nosotros. Y entonces les afecta mucho la temperatura ambiental. Igualmente en las personas ancianas tampoco regulan bien la temperatura, pero en este caso es por el proceso de envejecimiento que, como sabéis, todo lo va deteriorando poco a poco. La hora del día también es importante. La temperatura más baja que tenemos a lo largo del día es por la mañana, antes de levantarnos. Como te levantes, eso ya no cuenta. Antes de levantarte y después de haber dormido al menos 5 horas. A esto es lo que llamamos la temperatura basal. Hay que tomársela sin levantarse de la cama. La temperatura que es más baja por la mañana va aumentando, y ¿cuándo es más alta? Pues por la tarde. Entre las 4 y las 8 de la tarde es cuando es más alta. Si habéis visto a alguna persona con fiebre, habréis observado que a esta hora la fiebre siempre sube un poquillo. Entonces eso es lo normal. El sexo también depende, porque en las mujeres la temperatura va cambiando con el ciclo menstrual, de manera que cuando una mujer está ovulando, es decir, soltando
los óvulos, que es el momento en el que puede quedarse embarazada, la temperatura sube entre medio y 1 grado. De manera que midiéndonos la temperatura bien esta, cuando aprecias que sube un poco, es posible que estés ovulando, si eres una mujer, claro. La actividad física, como sabéis, aumenta la temperatura, el deporte, y las emociones pueden aumentarla o disminuirla. ¿Cuáles son los valores normales de la temperatura? El valor normal de la temperatura le llamamos normotermia. Termia es temperatura y normo normal, temperatura normal. La temperatura normal es entre 36 y 37 grados, tomándola en la sila, porque la temperatura va a cambiar también, depende del lugar donde lo tomemos. El lugar más normal de tomarlo es la sila, por lo tanto, la temperatura normal en la sila es entre 36 y 37 grados. Entonces, cuando tenemos menos de eso, sobre todo menos de 35, decimos que tenemos hipotermia. Acordaros, hipo es poco y termia temperatura, poca o baja temperatura. En este caso, el cuerpo pierde mucho más calor del que puede generar. Cuando tenemos entre 37 y 38 grados, para ser más exactos, 37,1 y 37,9, a eso todavía no le llamamos fiebre, a eso le llamamos febrícula. Es lo que decimos vulgarmente como tiene unas decimillas, pues eso no acaba de ser fiebre todavía, eso es la febrícula. ¿A qué llamamos fiebre? Pues fiebre es ya más de 38 grados de temperatura, que suele pasar cuando tenemos alguna infección, una inflamación, con tumores también puede pasar. Entonces, más de 38 grados es fiebre, también le llamamos hipertermia. Hiper, que es mucho, y termia, temperatura, mucha temperatura. Y también le llamamos a la fiebre, le llamamos piresia. Acordaros de pirómano, un pirómano es el que va por ahí prendiendo fuego, pues piresia significa un poco fuego, pues significa también fiebre. De aquí viene la palabra antipirético, pirético, que es un medicamento. ¿Para qué creéis que es este medicamento? Pues para bajar la fiebre, porque pirético significa fiebre, contra la fiebre. Un medicamento que baja la fiebre. Bueno, cuando medimos la fiebre la temperatura de un paciente, lo que hacemos es, ya hemos dicho que hay que registrar la temperatura en una gráfica, de manera que nos va a salir una línea que nos va a ir marcando la evolución de la fiebre. Entonces, fijaros, respecto a la gráfica podemos hablar de diferentes tipos de fiebre. Fijaros, fiebre continua. También se llama en meseta. ¿Eso qué nos dice? Que tiene fiebre todo el tiempo. Fijaros, aquí están los 38 grados, pues fíjate, va bajando un poquito, subiendo, bajando, pero siempre está por encima de los 38 grados, que es lo que hemos dicho que es la fiebre. Esta fiebre se mantiene más o menos constante entre la temperatura máxima y mínima, no cambia. Esa diferencia no es más de 1 grado, es decir, que tiene casi siempre la misma fiebre. Fijaros, aquí tenemos la fiebre remitente. En este caso, fijaros que siempre está encima de 37. Baja, sube, pero siempre tiene fiebre, o sea, nunca alcanza la temperatura normal. Entonces es una fiebre en la que siempre hay fiebre, pero la diferencia entre la temperatura más alta y la más pequeña puede ser mayor de 1 grado, más de 1 grado. Es decir, tiene mucha, tiene poca, tiene mucha, tiene poca, pero siempre tiene fiebre. La fiebre intermitente, ya te lo está diciendo la palabra también, es que unas veces tienes fiebre, o sea, que te sube la fiebre, pero luego se te quita. Vemos la gráfica, aquí está el 37, aquí está el 36, ¿veis? A esta hora no tiene fiebre, pero luego alterna con otras horas en las que sí tiene fiebre. Fiebre intermitente. Hay
un tipo de fiebre que se mira por día, en los que hay días con fiebre y días sin fiebre, ¿veis? Que se llama recurrente, y una más rara todavía, en la que se llama ondulante, que es a lo largo de... Fijaros, aquí lo que tenemos son las semanas, y entonces puede ser una persona que empieza a tener fiebre, durante 15 días, fíjate, le sube la fiebre, luego le baja, tiene unos días que no tiene, luego le sube, luego le baja. Es una fiebre muy rara, normalmente se debe a procesos cancerosos. Bueno, esta parte que voy a explicar ahora sí es importante porque nos dice dónde podemos tomar la fiebre, las zonas donde tomar la fiebre y los instrumentos para tomarlo. El instrumento para tomar la fiebre es el termómetro, pero hay de muchas clases. Fijaros, tenemos el termómetro tradicional, que antes era de mercurio, pero que como es venenoso, ahora es de galio o galistán. El termómetro digital, que es el que más se usa hoy día, tanto con uno como con otro, pues se puede tomar en la axila, se puede tomar en la boca, se puede tomar en el ano. Y luego tenemos los termómetros digitales que son por infrarrojos. Tenemos este que lo conocemos mucho por la pandemia, que es uno que se toma en la frente, a 3-5 centímetros de la frente, y tarda muy poquito tiempo, tarda un segundo. Y este falla muchísimo, y que falla menos es el termómetro timpánico, porque esto se mete por el oído y lo que capta es la temperatura del tímpano, o sea, de dentro del oído. Tarda también muy pocos segundos y toma la temperatura en el oído, en el tímpano. Vale. Conociendo estos 4 tipos de termómetros, fijaros, estos son los infrarrojos que toman en un segundo, y estos necesitamos tenerlo más tiempo, ¿vale? El electrónico, el digital es hasta que pita, y sí tenemos que tenerlo unos minutos, que ahora vamos a ver. Bueno, teniendo en cuenta esto, pues vamos a ver las zonas donde se toma. Donde más se toma la temperatura es en la axila. Es la zona más habitual y en mayores de 6 años. ¿Por qué en menores no? Pues porque los niños se mueven mucho y no mantienen el termómetro en su sitio. Usamos siempre un termómetro de contacto para la axila. El termómetro de contacto es o el de galio o el digital. Vale. En la boca se pone bajo la lengua. ¿Qué tenemos que saber de la boca? Fijaros, siempre que metemos el termómetro en un hueco del cuerpo, va a medir más temperatura que el de la axila, porque el de la axila me está tomando la temperatura de la piel. Pero si lo meto en la boca o en el ano, estamos más dentro del cuerpo y por tanto ahí hace más calor. Entonces, el de la boca, ¿qué me va a tomar? Pues normalmente medio grado centígrado más que en la axila. ¿Qué tipo de termómetro pongo en la boca? Pues este. Este es el que se pone en la boca también. En el recto. En el recto, al introducirlo en un hueco del cuerpo, va a medir más. Fijaros, este mide un poco más que la boca, entre medio grado y 1 grado más que en la axila va a medir. ¿Y a quién se le utiliza sobre todo? En bebés y en niños menores de 6 años. Hoy día ya no se pone en el ano, porque se usan los termómetros de infrarrojos, sobre todo se usa con los niños, que es mucho más rápido y no le hacen daño al niño, ¿vale? Pero ¿qué tenemos que saber? Que en la axila es donde menos grados se marca, ahí es donde tenemos que tomar la referencia, entre 36 y 37 grados para que sea la temperatura normal. En la boca marca medio grado más, y en el recto marca entre medio y 1 grado más que en la axila.
En la frente usamos el termómetro de infrarrojo y en el oído el timpánico, que es este. Y al tomar la temperatura en un hueco del cuerpo, pues va a medir también entre 0,5 y 1 grado más que en la axila. ¿Vale? ¿Quién toma la temperatura? Pues normalmente la toma el TKE o la enfermera. Hay que desinfectar el termómetro antes, el de contacto, y después, o sea, estos dos tendríamos que desinfectarlos, y siempre que tomamos la temperatura, anotar y registrar el resultado en la hoja del paciente. Vale, aquí en esta parte lo que tenemos es cómo se toma la temperatura. Aquí tenemos en la temperatura axilar que hay que dejar el termómetro, si es electrónico, cuando pite, el digital, y si es el otro, el de Galistán o de Galio, entre 5 y 10 minutos. Muy importante que la piel tiene que estar seca, porque si el enfermo está sudando, ¿eso qué significa? Pues significa que está refrigerando esa parte y va a marcar menos temperatura. Así que la axila tiene que estar siempre seca para que nos dé una medida fiable de la temperatura. En la boca, la temperatura bucal, se pone el termómetro debajo de la lengua y normalmente se tiene 3 minutos. Nunca se pone a niños menores de 6 años ni a pacientes agitados porque podrían morder el termómetro. La temperatura rectal se usa en bebés, 3 minutos y con lubricante, y la timpánica hay que comprobar que el conducto auditivo, el conducto del oído, esté limpio y utilizar un adaptador. ¿Veis? Se pone un adaptador aquí, se tira de la orejilla para arriba, se mete, se da el botón y luego se tira el adaptador. Vale. Y esto es lo más relevante de la temperatura.